Muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados a través de Facebook y Zoom en este Seminario Internacional de Salud Pública, calendario 2023B, que es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Ageo Magalhães de la Fundación Oswaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, y por parte de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad de Veracruz, Veracruzana, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Guadalajara. Se les informa que la ponencia será grabada y posteriormente publicada en Facebook. La dirección https://www.facebook.com Salud Pública. Favor de mantener en silencio sus micrófonos. Asistentes en Zoom, favor de poner su nombre en la pantalla. En el chat de Zoom y Facebook se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia en la plataforma Google Forms. Se entregará constancias al menos con el 80% de asistencias de este periodo del seminario. Las preguntas hacerlas en el chat, ya sea en Zoom o en Facebook. O con la aplicación de Zoom, levantar la mano para solicitar hablar y entonces prende tu cámara, decir tu nombre y de qué lugar se conecta. Ser breve en los comentarios. A nombre de las universidades e instituciones participantes le damos la más cordial bienvenida a este seminario. Estamos seguros de que esta presentación será enriquecedora y disfrutarán de su contenido. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Josefina Fausto Guerra, profesora investigadora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, para que nos presente una breve reseña de los ponentes del día de hoy. La maestra en Salud Pública Diana Samira Romero Criollo y al doctor Jesús Alercio Ortega Bolaños. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Héctor. Buenos días a todos los que nos acompañan y bueno, con mucho gusto les voy a presentar a los ponentes invitados el día de hoy, que nos compartirán un importante tema titulado Saberes en Salud de la Región Amazónica, una experiencia de comunicación intercultural. Es un gusto contar con la participación de nuestros invitados. Pero antes de iniciar, me voy a permitir referir una breve reseña de su currículum. La maestra Diana Samira Romero Criollo es investigadora, comunicadora social y periodista con más de 10 años de experiencia en los sectores de la salud, educación, cultura e investigación de mercados. Ha impulsado y contribuido en el desarrollo de estrategias de comunicación y apropiación social del conocimiento en más de 40 compañías a través del trabajo en agencia. Como investigadora social y de mercados, se ha desempeñado en el área cualitativa. En el desempeño de actividades profesionales, ha realizado el diseño y aplicación de estrategias de comunicación interna y externa. De igual manera, se ha encargado de realizar y coordinar la producción de piezas de comunicación tradicional y digital. Actualmente es asesora de comunicaciones del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia y del Instituto de Liderazgo Público de la misma universidad, ADETSUM. Mientras que nuestro otro invitado, el doctor Jesús Alercio Ortega Bolaños, es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene formación en medicina con enfoque hacia la investigación, planeación, coordinación, intervención y evaluación de salud pública. Es analista de políticas y sistemas de salud, investigador en políticas públicas, salud pública, epidemiología crítica. Tiene experiencia docente en políticas y sistemas de salud, experiencia en diseño, implementación y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos en salud, sistemas de información en salud, vigilancia en salud pública y gestión de conocimiento. Es editor de publicaciones científicas en salud, evaluador de conciencias, coordinador de atención primaria en salud y de administración en salud. Además, participa en los programas de pregrado en medicina. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos con las conferencias. Cedo la palabra al doctor Jesús Alercio Ortega Bolaños. Adelante, doctor, buenos días.
Bueno, un gran saludo a todos los que nos están acompañando en esta transmisión internacional aquí desde la Universidad Nacional de Colombia. Como bien lo ha dicho la doctora Josefina y la introducción del profesor Héctor Rodríguez, es un gran honor para nosotros desde la Universidad Nacional de Colombia, desde la Facultad de Medicina y especialmente desde nuestro grupo de investigación en políticas de salud participar en este gran evento que nos convoca hoy. Sin más preámbulos y esperando que pues podamos conversar nuestra propuesta y la doctora Diana ahí nos va a ir ilustrando también en la presentación que ya podríamos compartir, nos va a llevar por un recorrido de mirar, ¿no? Cómo los saberes en salud de la región amazónica como experiencia de comunicación intercultural también nos invita a que muchos de los aspectos que vamos a tocar, pues van a ser también relevantes en este ejercicio de lo que fue un proyecto de investigación y lo que a partir de ese proyecto, pues se ha ido configurando como una experiencia también de apropiación de conocimiento. Entonces, en ese sentido, plantear que Saberes en Salud de la región amazónica estuvo centrado y situado en un escenario que se configura desde ese corredor fluvial de lo que es el río Amazonas, en un área de triple frontera entre Colombia, Brasil y Amazonas, y que ha sido un gran intercambio de conocimientos y mucho tiempo antes de lo que nosotros estamos actualmente trabajando, inclusive del siglo XV, ¿no? Con los eh, pueblos Omagua y su territorio que se extendía desde la bocana del río Napo hasta la bocana del Putumayo en el Amazonas, nos permitió ir reconociendo embates de lo que fue ese primer encuentro, ¿sí? Entre nuestros ancestros tradicionales y los europeos que llegaron con esos procesos de evangelización y otros aspectos que permitieron también encontrar que finalmente esa gran población que era nuestras poblaciones indígenas, pues tuvieron una diezma considerable que finalmente fue decreciendo en los siglos XVII y XVIII. También el tema de las caucherías de finales del siglo XIX y del siglo XX nos permitieron mirar en Manaos, en Iquitos y demás, algunos de los elementos también de cómo acercarnos a compartir saber intercultural y más en escenarios de salud. Y en ese ejercicio, nuestro territorio colombiano y específicamente lo que es la región amazónica y nuestra ciudad de Leticia como capital del departamento, se constituyó en un polo de atracción para familias indígenas y personas que se desplazaban desde los antiguos corregimientos de Araraquara, de Pedrera, de Tarapacá, buscando mejores oportunidades, ¿no? Labores, educación, salud y esta migración dinamizada con todo un escenario de bonanza y economía que podríamos decir de cultivos que en ese momento considerados también ilícitos de la década de los 80, permitió también que posteriormente tuviéramos todo un escenario también de conflicto en el cual pues no nos es ajeno y debemos mirar que ese desplazamiento forzado debido a la agudización de este conflicto pues ha hecho también que tengamos muchas dificultades en este ejercicio de acercarnos a compartir saberes en esta pluralidad con el saber occidental en salud. Y cómo acercarnos a una serie de conocimientos, de variedad de especialistas, de manejo que combinan la medicina tradicional, como lo que pueden ser el soplo, el empleo del tabaco, el manejo de una gran variedad de plantas medicinales, sustancias, medicamentos, que en este nutrido repertorio terapéutico, del cual pues desde el saber, digamos, occidental no es tan cercano en muchas de las ocasiones, ha recibido también múltiples influencias por parte de muchos pueblos, desde el Piedemonte colombiano, del Putumayo, en el Perú, también y intercambios de conocimientos chamanísticos, especialistas que han sido recurrentes. Hablar también, y si quieres podemos ir avanzando en la siguiente diapositiva, Diana,
que América Latina se ha considerado un escenario pluricultural, de cerca de más de 600 pueblos indígenas, con una gran diversidad respecto a su origen, a sus aspectos lingüísticos, en sus territorios y reconociendo sus identidades, nos muestra que esta región y específicamente el reto de acercarnos a comprender que el 42% de nuestro territorio colombiano se conoce como el pulmón del mundo, pero que tiene una gran extensión selvática, que tiene zonas de piedemonte, que posee una de mayores diversidades y que predominan figuras de ordenamiento territorial como ha sido la zona conservada de cerca de 38 millones de hectáreas, donde habitan 178 resguardos indígenas, ¿sí? Y también cerca de 8 millones de hectáreas bajo la figura de zona de reserva forestal, que hacen que pues haya un traslape interesante entre lo urbano, lo rural disperso, y que nos muestra en los diferentes departamentos y territorios donde pudimos iniciar esta experiencia, como fue el Caquetá, ¿no? Donde también encontramos una gran énfasis en lo que es la población indígena, donde cerca del casi el 50% son mujeres, 51% son hombres y mestizos, y que en el Guainía encontramos oficialmente cerca de 26 resguardos indígenas con cerca de una población de 45.000 personas, que prácticamente es un observatorio epidemiológico muy interesante de acercarnos. Ha hecho que sigamos adelante, por favor, a ver, ya comenzar a hablar algo ya de que con todo este escenario nos interesa mirar qué es lo que queremos, acercarnos a comprender de lo que es la interculturalidad, de cómo esta experiencia de conocimiento y sobre todo en el escenario de la salud, no solamente desde los sistemas de salud, nos proponen hablar desde la interculturalidad, considerada una categoría muy robusta para entender lo que es la salud indígena. Y en ese ejercicio, este enfoque nos ha permitido conversar sobre lo que es la dinámica de la atención sanitaria que viven actualmente las comunidades de nuestras regiones. Al recurrir a ese saber, a esa práctica, se ha logrado evidenciar que hay saberes y prácticas milenarias que son resguardadas, que en su expresión empírica logra resolver en primera instancia parte de las problemáticas sanitarias de los integrantes de cada comunidad indígena. Si bien este despliegue intercultural nos muestra un compartir de saberes frente a las bondades de lo que es las diferentes formas de curar y de mantener la salud, encontramos que la complementariedad entre saberes, de ritos, momentos claves de dinámica sociocultural indígena, basados en calendarios epidemiológicos, que nos permiten que no solamente congreguemos momentos de acción de gracias frente a la tierra, la cosecha y la familia, pues también identificamos problemáticas incluyentes, ¿no? Disarmonías, y no solamente desde esa codificación occidental de patologías, sino que se entienden desde una cosmovisión particular y saber ancestral que inclusive en el territorio de la Amazonía es bastante diverso, y también desde la tradición y cultura indígena de cada uno de los pueblos que la habitan. Por tanto, estos aspectos culturales se pueden analizar en diferentes niveles, en diferentes perspectivas. Aquí hemos asociado implícitamente a un pueblo con una cultura, con un territorio, con una lengua, pero esta asociación en buena medida se respalda con concepciones más nativas, con concepciones que se enmarcan en sentidos y significados, a partir de los cuales los indígenas en general afirman que si cada pueblo vive de acuerdo a su cultura propia o tradicional, ¿sí?, este ejercicio va a permitir gozar de bienestar y salud individual. Por tanto, esta característica además es la que nos va a permitir comprender una infinidad de articulaciones a lo largo del recorrido de lo que les vamos a estar presentando sobre las prácticas sociales en salud, y acercándonos a la construcción de lo que es las personas, los cuerpos y lo colectivo de la salud en relación al territorio. Por tanto,
el análisis sobre lo cultural en la salud intercultural nos evidencia tensiones en relaciones con sus culturas particulares propias y en estos contextos multiculturales de las actuales comunidades de la región amazónica nos permite ver diversidad en la transmisión de las tradiciones y las capacidades de innovación que tienen los diferentes actores sociales que se encuentran en estos resguardos y en estos territorios. Por eso es tan importante los cambios y la dinámica social y cultural, tensiones que nos van a permitir distinguir diferentes niveles de análisis como lo hicimos a través de este trabajo que nos permite hablar hoy en día de esta experiencia desde lo genérico, desde lo regional, desde lo étnico y desde lo individual. Por tanto, avanzar en estos elementos de lo que es en este momento, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Por favor. Ok. Sí, ¿Sí? profesor. Ok. No estoy viendo bien la presentación. Lo escuchamos perfectamente, doctor. Ok. Entonces, en estos elementos, pues vamos a poder hablar de lo que es la interculturalidad y la salud, reconociendo relaciones jerárquicas culturales, procesos que nos permitieron unas tensiones muy difíciles de solventar, como fue el proceso de la evangelización, el proceso del esclavismo, y mirar cómo la cultura castellana mestiza nos permite hablar hoy en día de sistemas sociales de América Latina y de la conquista, ¿no? Específicamente prácticas sociales y culturales en salud que nos hablan ya, Dianita, de la emergencia de la interculturalidad, donde hay enfoques que desde los años 70 podemos hablar que desde diferentes conocimientos disciplinares y de ciencia, no solamente de la salud y social, pues nos hablan de la importancia de lo social y del reconocimiento cultural. Y esto nos lleva a lo que es el diálogo de saberes, el diálogo de experiencias, donde la salud ya no es un concepto, sino una interpretación basada en fenómenos, fenómenos que no son controlables, que no son verificables, pero que nos permiten hablar de un nuevo paradigma, que es la salud intercultural. Por tanto, inclusive como estrategia de salud pública y como metodología de investigación, podemos hablar de las políticas de salud intercultural. Y con esto, el sistema sanitario de la región amazónica, pues nos muestra toda una evolución desde la medicina occidental y el modelo español. Creo que ahí estamos viendo las malocas, Diana, ¿cierto? Como tal. Profe, estamos en este momento, usted me dirá, es que creo que usted no está viendo bien la presentación, pero la tenemos en fenómeno de salud intercultural. La maloca la teníamos en la anterior. ¿Quiere que le coloque la anterior? Por favor. Sí, señor. ¿En dónde están los hospitales naturales? ¿Es donde quiere? Eso, ahí, perfecto. Ahí estamos perfectos, gracias. Entonces, ahí lo que resaltamos es este escenario del hospital natural, del auspicio, de los indígenas moribundos, de hablar de las malocas, hablar de como arquetipos de la salud, donde pudimos acercarnos a conversar entre la medicina popular, la medicina tradicional, con el escenario occidental. Fue una gran experiencia de cerca de 2 años en 5 departamentos, ¿no? Como Guainía, como Amazonas, como Caquetá, como Baupés, como el Arauca, ¿cierto? Y que pudimos introducir el escenario de discusión en la atención primaria en salud étnica e intercultural, que nos permite comprender una cosmovisión y un diálogo entre saberes técnicos y sociales de las poblaciones que habitan estos territorios dispersos de la región amazónica. Por tanto, el fenómeno, y podríamos seguir ahí, Diana, por favor, para hablar ya del fenómeno de la salud intercultural, la siguiente, por favor, nos muestra que la salud ya es un constructo
de intersección entre lo que se ha considerado la visión intercultural y la visión etnocéntrica occidental, con una expresión de resultado de los QTIPes, de los síndromes culturales, de las disarmonías, y que han sido estudiados desde la etnografía médica. Aquí resaltamos que nuestra Constitución colombiana, y con el cambio que se dio después del año 91, con la ley 100 del año 93, de la reforma sanitaria, tuvo un momento de posibilidades de cambio en el 2015 con una ley que ha sido bastante discutida, que es la ley 1751, donde se habla de la autonomía, donde se habla de la importancia de que la salud ya no puede seguir siendo un servicio, sino un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Y resaltamos que aquí en este artículo 6 hablamos de que la interculturalidad como un principio de derecho a la salud. Entonces, sigamos. Esta hipótesis de trabajo nos muestra un enfoque particular de diálogo entre diferentes sistemas sanitarios, donde la salud se relaciona, como decíamos anteriormente, con la educación propia, con el territorio y su producción, ¿no? Y sus condiciones y planes de vida. Ese enfoque intercultural que nos permite hablar de la importancia de revitalizar medicinas tradicionales, acá consideradas más alternativas a la identidad cultural médica occidental. También protocolos, prácticas, formas de acercarse a la salud y a la enfermedad. Y la experiencia desde el conocimiento y las leyes que tienen estos pueblos para el avance real de un modelo de salud propio, que acá en Colombia es una estructura política llamada SISPI, SISPI, que es un sistema, ¿sí?, propuesto de salud para la población indígena, con mayor reconocimiento a médicos tradicionales y parteras a través de las normativas. Entonces, todo este ejercicio fue hecho a partir de un método de investigación, que es el método interpretativo de Gian Domenico Maglione, ¿no?, para formular políticas a partir de generar una serie de entendimientos, interpretaciones, descripciones que nos permitieron mirar que ese saber desde la voz popular o desde la voz indígena nos hablaba inclusive de argumentación, nos presentaban evidencias que iban a permitir un ejercicio refinado de algo llamado persuasión. Y como lo dice ahí el slide, no es posible comprobar de forma rigurosa que lo que se propone desde la institucionalidad del Estado es algo correcto o es la única verdad, sino que es necesario producir y presentar también, además, argumentos persuasivos en diálogo con las personas que van a ser usuarios de estas políticas. El siguiente nos muestra el despliegue del método, no nos vamos a detener en esto, no es el alcance de la reunión de hoy, pero que en este ejercicio, todos esos diálogos de saberes que logramos nos permitió transcribir, sistematizar en software como en vivo, generar categorías teóricas y empíricas, componentes, restricciones de naturaleza política, porque si hay unas personas a favor, también hay otra serie de personas que de pronto no están de acuerdo con lo intercultural. Y las integraciones que nos permiten generar recomendaciones de salud pública, de salud indígena, que muy rápidamente las miramos acá para seguir con nuestro componente de apropiación social de conocimiento. ¿Qué encontramos de todo esto y después cómo lo traducimos en un escenario de comunicación, de lenguaje y sobre todo de apropiación a través de resultados como libros, como artículos, como plegables, como muchos de los aspectos que vamos a mostrar? Es que el sistema de salud propio se debe constituir desde el reconocimiento de la diversidad, desde la aceptación de saberes y desde los modos de vida ancestrales. Por tanto, construir políticas indígenas hoy, y no solamente aplica para el país, sino para toda nuestra América Latina y el Caribe,
que surge desde la imposición de sistemas occidentales, pues lógicamente requiere, ¿sí?, reconocer prácticas de cuidado, modos de vida, reconocer lo tradicional en los diferentes niveles del sistema sanitario. Entonces los resultados, sigamos por favor, nos muestran que no podemos quedarnos en la salud física, sino que ir un poco más en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, construir hacia adentro, reconocer conocimiento de los médicos ancestrales, mirar cómo ese pensamiento holístico permea lo que se considera la salubridad del territorio para propiciar integraciones entre los diferentes diálogos. Y que, sigamos, Diana, por favor, nos muestran que perdurar en rituales para mantener la cultura es un escenario potente que nos va a permitir dinamizar, profundizar y sobre todo garantizar que haya una mejora en los estados de salud a través de ceremonias de la pregesta, del parto, de la adolescencia, del crecimiento, del desarrollo. Igual, acercamientos a lo que es la mortalidad, la muerte a través del duelo, las ofrendas. Por tanto, fomentar la interculturalidad es un escenario que cada día debe fortalecerse para conocernos mejor y, como lo decimos ahí, poder caminar juntos. En este último elemento que sigamos, por favor, exacto, orientados desde estos elementos de pensamiento de la ley de origen y el derecho mayor, nos muestra que la salud territorial y de todos los seres vivientes, no solo comunidades indígenas, va más allá de la salud física, ¿sí? Parecería que nos quedamos como en un momento en el tiempo en el cual nuestras tecnologías, nuestros biopolímeros, nuestra inteligencia artificial va más en otro sentido. Pero esto hace que también tengamos unos desafíos. Y esos desafíos que vemos en la siguiente diapositiva nos permiten reorientar el enfoque de cuidado de la salud hacia los planes de vida. Y aquí resalto algo que estamos haciendo acá en el país, ¿sí?, a través de los modelos de la política de atención integral en salud, que son los modelos MAITE, de acercarse a través de reconocer rutas para manejos de ciertas entidades, patologías, como son también los planes de vida. Y que en ese ejercicio, pues el desafío es que debe haber compromiso de las autoridades, no solamente tradicionales, sino también del sector salud, con las comunidades, con los núcleos familiares, fortalecer legislación. Pero lo más importante que se está trabajando en este momento es que los modelos de salud, no solamente para las poblaciones vulnerables de nuestro país, sino para el país en general, está planteándose desde la prevención. Y eso nos lleva a algo muy importante, y es que la filosofía y el fortalecimiento de la atención primaria en salud étnica e intercultural también debe ser tenida en cuenta. Las recomendaciones, a grosso modo, que se sacaron nos permiten mirar la importancia del pensamiento intercultural, el diálogo de saberes, las prácticas tradicionales, repensar la construcción de esa política CISPI y su ruta metodológica. Por lo cual, los discursos de los actores participantes, sus restricciones, las voces de los diferentes actores del territorio, nos permiten decir que para construir realmente un sistema de salud propio, que sea amplio, requiere de un diálogo permanente entre las medicinas tradicionales y occidentales, no como polos extremos, sino como alternativas complementarias y sinérgicas, para que haya un modelo de atención que responda realmente a las necesidades de salud de todos, en el marco de un proceso participativo. Con estos elementos, también podemos decir que todos los diagnósticos situacionales en salud no se pueden quedar en datos, sino que las intervenciones, el conocimiento ancestral, el saber técnico y las prácticas debe tener un escenario de confianza que permita este intercambio y que haya un respeto frente
a los que están a cargo, no solamente las parteras, los médicos tradicionales, sino cualquier profesional de la salud que se encuentre vinculado a sistemas sanitarios particulares con enfoque étnico e intercultural. Entonces, estamos ya en las recomendaciones de Anita 2, 3, en las cuales superar estos intereses políticos y técnicos del sector salud nos muestra la importancia de disminuir barreras técnicas, culturales, administrativas, operativas y de infraestructura para que realmente todos puedan tener algo y es acceso y oportunidad a sus necesidades. Quisiéramos ir cerrando esta primera parte de la presentación de nuestro interés con lo que se está haciendo en la gobernanza en la región amazónica, que está más adelante, Diana, y que nos muestra que ya los territorios, las comunidades, los resguardos y que configuran, ¿sí?, los departamentos, sobre todo de la región amazónica, han comenzado a acercarse a tener no solamente un protagonismo, sino una responsabilidad que es la gobernanza, en la cual no solamente la normativa institucional nacional en salud es la que debe primar, sino que los gobiernos indígenas, de los resguardos, inclusive de las mesas intersectoriales en salud que funcionan ya en las regiones de nuestro país, han empezado a planear cómo va a ser la administración de sus territorios desde algo muy importante, sus fundamentos culturales. Se está fortaleciendo los planes de vida, quiere decir las formas de atención, ¿sí? Y que este plan de vida es equivalente a lo que se consideran los planes de desarrollo del país. Son el mandato que va a orientar, que va a permitir regir y ordenar el territorio para que asimismo se ordene la respuesta social en salud para todas las poblaciones. Por tanto, se están trabajando en varios frentes, en precisar la delimitación territorial, en mirar cómo se planea y administra un sistema de gestión territorial y cómo se coordina un trabajo intersectorial con otras autoridades de Estado que se debe concretar en algo muy importante que son los acuerdos interculturales. Vemos acá en el slide que uno de nuestros departamentos, que fue inclusive piloto en el 2016 de los modelos de atención en salud rural, como Guainía, es uno de los que va más adelante, donde hay un gran equipo de trabajo del saber tradicional, de saber popular y de gran conocimiento y cosmovisión frente a este tema. Con estos elementos pasamos a nuestra segunda parte de la presentación, que es el tema de la comunicación e interculturalidad de la región amazónica. Quiere decir que a partir de todo ese proceso investigativo, de esa traducción, ¿no?, inclusive de muchos dialectos en algunas de las entrevistas a profundidad y demás, que nos permitieron nuestros hermanos de la población indígena y de saber popular, mestizos y todas las comunidades que pudimos visitar, encontramos que hay una serie de productos de apropiación de conocimiento que pudimos extraer. El primero de ellos, y en la siguiente vemos, que es uno de ellos que más que todo tiene que ver con un ejercicio más analítico, más académico, que fue el ejercicio de comunicación intercultural, a través de un libro que está en proceso de edición, que es Las políticas de salud indígena en Colombia, donde se pretende, a partir de un análisis, como veíamos, interpretativo, acercarnos a generar una comprensión de ese saber intercultural en salud para generar recomendaciones para la diversidad cultural en salud de la región amazónica y de las demás regiones del país. Aquí simplemente lo resaltamos a partir de capítulos como el capítulo 3 de posibilidades ontológicas, o sea, desde dónde, cuál es realmente
de lo que estamos hablando cuando hablamos de salud y qué saber es posible construir en la salud intercultural, donde hicimos un ejercicio muy riguroso, profundo, de largo aliento, para mirar cómo eran las cosmovisiones y las corrientes de pensamiento en interculturalidad en salud. En el capítulo 6 también, específicamente, cómo se comporta la interculturalidad en salud en los territorios de la Amazonía. En el capítulo 7, cuáles son sus efectos, ¿no?, culturales en la salud indígena. Y en el último capítulo, un gran reflexión frente a las recomendaciones de configuración de una política pública indígena para Colombia. Entonces, tomando en cuenta los aspectos culturales en salud indígena. El otro producto del cual estamos interesados en que lo podamos compartir y profundizar, y Diana lo estará haciendo ahorita, es el tema de los podcasts en salud, que en nuestra universidad y aquí en Colombia son muy populares. Entonces, de aquí también, los saberes en salud de la región amazónica es nuestro podcast en el cual ya en este momento hemos terminado la segunda temporada. Ha sido un trabajo con un gran equipo que la doctora Diana ha estado liderando en su segunda temporada, y esperamos que en la tercera temporada también nos acompañe, y que en ese ejercicio se estructuró esta serie de podcasts en grupos de 6 episodios para hablar de salud, para hablar de interculturalidad, de formación médica, de tensiones en la negociación, y que también nos hablaba de los aspectos culturales, cosmovisiones, concepciones de salud, que no es nada fácil, y de enfermedad, llegar a acuerdos, cómo el conocimiento tradicional se hace, pero también cómo se transmite en forma intergeneracional, hasta llegar a lo que es la parte final de esta Saberes en Salud, que es las políticas de salud intercultural, mirando atención primaria, mirando modelos territoriales, mirando el modelo CISPI, que nos permitió, pues, cerrar con broche de oro, ¿no?, una segunda temporada de podcast que ya Diana les estará comentando. Y por último, aquí, antes de que ya Diana siga con esta parte de la presentación, un ejemplo de cómo se estructuró. Este fue el primer episodio, un pilotaje que nos pidieron en la emisora de nuestra universidad, la UN Radio, con su división de podcast, en la cual se identificaban secciones, qué se iba a decir, qué duración, un trabajo muy técnico, muy dispendioso, muy riguroso, con cortinas, con música, ¿no?, con un ejercicio de preguntas fundamentales a partir de los resultados. O sea, que cada uno de ellos, desde una métrica, nos permitió, ¿no?, de duración, tener unos podcasts que están disponibles y que Diana les estará comentando. Por mi parte, muy agradecido por permitirnos compartir estos elementos, y esperamos que, pues, al cierre podamos comentar cualquier otro aspecto o responder alguna de sus inquietudes. Entonces los dejo con Diana. Adelante, Diana. Muchas gracias, profesor. Bueno, Saberes en Salud Región Amazónica ha sido un ejercicio muy interesante en sus procesos de comunicación también. Y es que hacer comunicación de un proyecto o de un trabajo en el que se quiere precisamente resaltar la interculturalidad también requirió pensarse en una comunicación diferente, ¿sí? En una comunicación que recoja aspectos poco tradicionales a lo que se conoce como comunicación en salud, pero que se ha venido transformando. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que hablar de comunicación en salud es abarcar el estudio del uso de las estrategias de comunicación para informar e influenciar las decisiones individuales y comunitarias para mejorar la salud. Si vemos aquí, hay un ejercicio instrumental de la comunicación
Y hay una situación hegemónica en donde hay un saber, que es el saber que se supone que es aceptado, y ese es el que se narra o el que se vuelve protagonista en esa comunicación. Aquí teníamos que pensarnos de manera diferente, teníamos que pensarnos en unas narrativas en donde esa hegemonía se rompiera, que permitiera precisamente que también la comunicación se gestara desde una mirada intercultural. Entonces empezamos a mirar, bueno, ¿qué pasa con esa autoridad que existe en esa hegemonía versus esa población que se considera que desconoce y que recibe la información? Entonces ahí vimos que generalmente pues en esos ejemplos de comunicación hay unas relaciones de poder que en este caso debían romperse. También, pues, en esta comunicación, digamos, de la práctica aceptada, predomina la relación médico-paciente y se busca la adherencia del paciente a las recomendaciones clínicas y los regímenes terapéuticos. Pero esta comunicación que íbamos a hacer era una comunicación muy diferente que no podía regirse, digamos, por este tipo de concepciones aceptadas sobre comunicación en salud. Entonces, ¿por qué para nosotros era importante no hacerlo? Porque pues hemos a lo largo digamos, de este ejercicio de comunicación en salud, pues se han tenido estas consecuencias que quiero mencionarles. Pues hay una medicalización de la vida, hay un discurso biomédico predominante, hay una distancia con la responsabilidad de las personas sobre la construcción de salud, y de allí que en muchas poblaciones y en muchos lugares, sobre todo en las ciudades, haya un discurso sobre la salud y el médico en el que el individuo se distancia un poco de su responsabilidad frente a la salud, y eso también ha generado unas narrativas culpabilizantes. Entonces, para combatir como esa situación en la que la medicina o en general el sistema de salud invita a la persona a pensar en que lo que hace tiene un efecto sobre su salud, pero digamos en unas narrativas que son un poco agresivas. Y se ha utilizado pues la comunicación como un ejercicio de propaganda y de transmisión de información en donde está totalmente instrumentalizada. Hay una distancia con la responsabilidad, entonces, en la construcción de una salud colectiva, y hay un espejismo por los medios de comunicación tradicionales. Entonces se suele querer trabajar con los medios de comunicación masivos, por ejemplo, que quienes lideran estos medios de comunicación tienen unos intereses diferentes, y digamos que se entra como en un choque frente a los objetivos reales de una comunicación en salud y lo que estos medios de comunicación tienen. Entonces se deja de lado el trabajo de la comunicación comunitaria y el trabajo de la comunicación con las personas y las comunidades. Por eso esto también ha venido cambiando, de una tendencia muy fuerte al cambio desde hace ya varios años, porque se identificó la necesidad de una comunicación comunitaria que sea una comunicación para la salud, una construcción colectiva y en donde se involucre la participación. Entonces, cuando hablamos de este ejercicio, lo que se quiere es poner en común todo este proceso social, el encuentro, todos estos diálogos de saberes de los que nos habló el profesor Jesús, articular todos los sectores y todos los actores que hay en un territorio y generar procesos de cambio para mejorar las condiciones de bienestar de la población sin violentar su cultura, sin ser irrespetuosos con sus culturas y con sus creencias. Esta construcción no es sencilla, porque siempre hay una concepción predominante sobre la salud en los territorios, y se tiende a comprender las prácticas en salud en los territorios como algo que se aleja que se acerca más a lo mítico y se aleja de lo que la salud busca o el sistema de salud busca realmente. Entonces, lo que quisimos hacer con este ejercicio, y ahora me permito hacerles un recorrido, quisiera compartirles, si esto me lo permite, a ver si aquí nos permite, por favor me confirman
si están viendo la página de Saberes en Sí, Salud. Bueno, excelente. gracias. Entonces, lo que queremos o lo que se quiere hacer o que se ha venido trabajando con Saberes en Salud es precisamente darle voz a este ejercicio de esa construcción que vienen haciendo desde el territorio estas poblaciones, con muchos retos que quedan pendientes porque la comunicación ha sido precisamente uno de los grandes retos de esta construcción de todo este CISP y de todos los modelos de salud, porque no es fácil lograr una conversación y un flujo de información entre los unos y los otros en donde se dé como resultado los modelos de salud que la gente espera o que desea implementar en sus territorios. Nosotros hemos tenido la fortuna de contar con las voces de estas personas y hemos generado este sitio web en el que hemos albergado los podcasts con el objetivo de que las personas puedan acercarse al proceso de investigación. Aquí tenemos una galería de imágenes de algunos de los lugares a donde se realizaron las visitas y de donde se recogieron estas voces. Y aquí pues ustedes van a poder encontrar también unos videos que explican este proceso de acercamiento con los territorios, de recoger las voces de estas personas, de los líderes, entender sus problemas, sus temores, y encontrarán aquí precisamente toda la serie podcast que nos lleva en un recorrido de lo que ellos han sentido, cómo han vivido y cómo se han ido acercando a la construcción y cómo han empezado a organizarse para la construcción de sus sistemas de salud. Pero también van a ver en estas narrativas, aquí ustedes van a poder encontrar cada uno de los podcasts de las 2 temporadas que tenemos y van a tener 2 posibilidades. Una posibilidad es ir directamente a la página de la Universidad Nacional donde están albergados estos podcasts. Aquí los pueden escuchar o los pueden descargar, pero también desde la misma página en la que estábamos anteriormente. Perdónenme un segundito porque acá desde la misma página pueden hacer una descarga que les permite, si ustedes de pronto quieren escuchar los podcasts directamente en su PC, los pueden descargar aquí. Y la cuestión es que ustedes van a poder hacer una revisión de todo este ejercicio y el reto que ha significado esta comunicación. Para nosotros ha sido un ejercicio muy interesante porque ha implicado un proceso de comunicación diferente en la construcción de esos lenguajes. Nosotros no hemos podido desarrollar de manera tradicional como nosotros generalmente hacemos un producto de comunicación, sino que ha generado también unos procesos de diálogo muy interesantes entre los investigadores, además, y entre estas voces que se han recogido para poder transmitir realmente lo que ellos querían transmitir, tratando de eliminar o disminuir al máximo ese sesgo de esa mirada occidental, de todas formas, que nos caracteriza pues a las personas que vivimos en las grandes ciudades y que estamos tan lejanas de los territorios. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan explorar este ejercicio y el aprendizaje que nos ha dejado todo este ejercicio es que, en definitiva, nosotros debemos hacer y construir nuevos procesos de comunicación con estas comunidades y apoyarles en la construcción precisamente de estos nuevos lenguajes que ellos vienen trabajando. Una de las preocupaciones más grandes que ellos tienen en este momento es que la transmisión de sus conocimientos se ha convertido en un reto debido a esa influencia de la cultura occidental, que, por ejemplo, con el uso de sus celulares y con el uso en general de todas las prácticas de nuestra sociedad, han venido a impactar a los jóvenes de estos territorios, quienes pues se ven, digamos, de alguna forma atraídos por estas prácticas culturales de Occidente y no se interesan por aprender las prácticas de sus ancestros, de sus culturas. Entonces ellos empiezan a sentir que, por ejemplo,
sus sabedores, sus médicos, no pueden transmitir a nuevas generaciones sus conocimientos, y todos estos son unos procesos de comunicación que deben ir inmersos pues en los procesos de la creación de nuevos modelos territoriales en salud. Entonces, bueno, hasta aquí les dejamos esta presentación y quedamos atentos a todas las preguntas que ustedes quieran hacerlos. Nosotros tenemos, les voy a dejar por aquí en el chat de esta transmisión el enlace para que puedan explorarlo. Y si necesitan comunicarse con nosotros, tienen algunas inquietudes, desean dialogar sobre esta experiencia última con diapositiva algunas están los preguntas, los datos. pueden hacer. Señor. En la última diapositiva creo que están nuestros datos de contacto, si De quieres. acuerdo, sí, ya les comparto nuevamente entonces en nuestras diapositivas. Aquí ya pueden encontrar bueno, antes de mostrarles nuestros contactos, queríamos comentarles que estamos trabajando en nuestra tercera temporada. Esta tercera temporada la queremos trabajar con la región Caribe colombiana, específicamente sobre el saber tradicional y popular, sus conocimientos sobre salud y las prácticas que realizan en este territorio. Estamos en este ejercicio, en esa construcción. Esperamos que próximamente también podamos mostrarles este trabajo. Este trabajo ha sido muy interesante porque ha tenido que involucrar a muchas personas, no solamente personas que sepan de comunicación, como es el caso de Radio UNAL, que ha sido nuestro aliado, nuestro gran aliado en esta construcción de estos podcasts, sino también estudiantes, investigadores, personas que medien todo el lenguaje para que podamos tener un producto que muestre todo este trabajo que se ha venido realizando. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos la participación destacada de la maestra Diana Samira y el doctor Jesús Salercio. Sin duda alguna, los temas que nos compartieron son de suma relevancia. Felicitaciones a los dos. En este momento pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Por lo tanto, cedo la palabra al doctor Jaime Alberto Méndez Castillo, quien ostenta el cargo de profesor investigador de la Universidad Nacional de Colombia y es quien la coordinará. Buenos días, doctor Jaime, adelante. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por este espacio de preguntas. Voy entonces primero a saludar a las personas que nos acompañan hoy en esta importante sesión que nos han compartido nuestros ponentes y que, como ya lo decía la doctora Josefina, nos deja muchas reflexiones en materia de saberes en salud, que nos convoca a hacer posible pues esa interculturalidad como parte de nuestro hacer cotidiano, ¿no? Invitamos a toda nuestra audiencia entonces a realizar sus comentarios, preguntas, a compartir sus reacciones que les ha dejado esta presentación en principio. Y bueno, vi que el doctor René tenía la manito levantada. No sé si tenga alguna pregunta, doctor René, adelante. Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a la y al ponente de esta conferencia. A mí me parece que es un tema muy interesante en los sistemas de salud pública de América Latina. Es donde encontramos buena parte de esta problemática que ustedes abordan. Yo solo quisiera un primer comentario. Me parece que cuando uno habla de interculturalidad en salud es un término genérico, pero que depende de la perspectiva epistémica de los investigadores y de los aplicadores. Por ejemplo, la propuesta biomédica tiene una propuesta de interculturalidad, pero es asimilar el conocimiento de los pueblos y de los excluidos, porque no es solo de indígenas, sino también es de población marginada, de grupos de mujeres, e incorporarlas
a un sistema de salud que no deja de ser hegemónico, que es el biomédico. Esa sería una perspectiva que se llama de interculturalidad, pero que es la dominante en muchos de los sistemas de salud. Pues la perspectiva que ustedes proponen es una perspectiva que desde el principio la plantearon como una perspectiva crítica. Y ahí iría una primera pregunta que yo les haría. Es decir, estamos claros que los sistemas de salud, en este caso de los pueblos originarios que ustedes están abordando, eh, se ha construido en prácticas de resistencia cultural desde la colonia, y eso ha dificultado muy frecuentemente el desarrollo de su propio sistema. ¿Qué acción, para poder hacer un diálogo de saberes en situación de igualdad, se necesita que el otro también tenga la posibilidad de desarrollar su propio sistema de salud? Eh, ¿Qué acciones y qué líneas de investigación están implementando ustedes para fortalecer el sistema de salud de los pueblos originarios, para fortalecer entonces esa igualdad y diálogo de saberes? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda es cómo lograr los pueblos originarios y las comunidades excluidas también impregnen los saberes del modelo de salud hegemónico nuestro, que no es un diálogo con ellos nada más. Yo creo que ellos tienen muchos saberes que podemos incorporar a los sistemas de salud, en este caso de alimentación nuestros, y que pueda fortalecer el sistema de salud occidental. No ir nada más a tratar de incorporar los saberes de ellos en un sistema de salud intercultural, sino qué políticas se deben de desarrollar para que el sistema de salud de los pueblos originarios, de los pueblos excluidos, de las mujeres, de los marginados, también impregne nuestro sistema de salud occidental, que de por sí está siendo rebasado actualmente. Esas serían mis dos preguntas y mi comentario inicial. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor René. Vamos a darle la palabra a nuestros ponentes para que nos contextualicen acerca de esta pregunta. Bueno, con un saludo a Jaime, ¿no? Que no lo veía desde el doctorado por acá. Pero bueno, ya lo veo en otro nivel, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, creo que las preguntas son pertinentes, relevantes. El espacio como no permite de pronto llegar a mostrar muchos de esos elementos de reflexión, de acercarse a lo que es la perspectiva epistémica de la interculturalidad y específicamente, como lo ha dicho el profesor en su inquietud, hablar de interculturalidad también reconoce desde dónde estamos haciendo nuestra reflexión frente a la cultura, frente a la tradición, frente a los grupos poblacionales, frente a la dinámica de un sistema de salud que como el colombiano es un sistema que digamos, a veces es reconocido como es que es muy bueno. Resulta que hay muchas cosas que estamos en reflexión en este momento no, digamos, ya llevamos un año del nuevo gobierno de izquierda que tenemos acá. Y en ese sentido se habla de acercarnos a la prevención de la salud y no tanto a la curación, porque nuestro sistema de salud tradicionalmente a lo largo ya de más de casi 40 años siempre ha privilegiado lo curativo, no lo preventivo, lo individual y no lo colectivo, ¿no? Lo fundamental se ha quedado subsumido a la tecnología. Y muchos de esos elementos que a veces se hace desde la reflexión y la crítica al modelo biomédico, el modelo de complejo industrial de la salud, pues nos muestra efectivamente, profesor, que esto es un aporte, como usted bien lo dice, es un aporte a la política de salud y específicamente a la reflexión de la política pública en salud del país. Por esa razón,
hablar de mujeres, hablar de marginados, es para nosotros un escenario de población vulnerable que debe trascender la asistencia médica, la asistencia territorial. Debe reconocer un saber, una cosmovisión y sobre todo, digamos, unos resultados positivos a través de muchas, ¿no? De esos saberes populares o como usted bien lo decía, que a veces los desconocemos, pero que eso nos ha permitido también tener un acercamiento en nuestras líneas de trabajo. Nosotros trabajamos para este tema de la interculturalidad en dos frentes fundamentales. Uno de ellos es fortalecer el diálogo. Y al fortalecer el diálogo es reconocer que tenemos toda una dificultad de comprensión en el ejercicio de interpretación de la semántica y de las formas en que se expresan, ¿sí?, estos pueblos originarios, y que fue bastante difícil a veces porque tuvimos también que tener un traductor en algunos momentos. No es nada fácil para poder llegar y contestar una pregunta fundamental, y es: ¿cuál es su necesidad social en salud? No como individuo, sino como ciudadano, como parte de un grupo poblacional que tiene un riesgo, que tiene una condición de determinante en salud que debe ser abordada. Y por supuesto, en ese ejercicio, ¿no?, de lo que hablábamos como el fenómeno de la salud intercultural, acercarnos a cómo desde esa mirada holística que se planteaba, desde ese saber, lográbamos integrar, ¿no?, las necesidades, los sujetos, el territorio, la familia, la chagra, etc. Entonces, ese ejercicio se sigue dando, ¿no? Ese ejercicio, esto que presentamos es una parte de un gran proyecto que tenemos, ¿no?, con otros investigadores de nuestra sede del Amazonas, donde ya se avanzan, por ejemplo, con otras poblaciones, ¿no?, que estamos tratando de acercarnos en nuestra sede del Amazonas. Con relación al segundo tema de cómo poder fortalecer, ¿sí?, esta propuesta política o esta propuesta de abordaje, estamos trabajando en fortalecer lo que es el intercambio de las medicinas, medicinas tradicionales, medicinas de saber popular, medicinas occidentales, medicinas alternativas, y específicamente tratar de que no sea un inserto, como usted bien lo decía, de que esas necesidades van a quedar en el actual sistema, no, sino que la atención primaria en salud para nosotros en este momento es la herramienta que estamos proponiendo y que tenemos en este momento, y los invitamos, de pronto con Diana podemos hacer el vínculo, ¿no?, para que cada 15 días, los jueves de 4 a 6 hora colombiana, nos podamos conectar. La primera sesión fue el jueves pasado, ¿no?, donde hablamos de seminario de APS en el escenario formativo de la salud. Y estamos cada 15 días en este semestre. Pero lo que estamos trabajando es también proponiendo que la atención primaria no sea una estrategia ni una herramienta del sistema de salud, sino que la atención primaria en salud, con sus diferentes tipologías, porque hoy hablamos solamente de la tipología de APS étnica intercultural, ¿sí?, debe ser la guía de la respuesta integral sanitaria frente a las necesidades sociales en salud de toda la población colombiana, no solamente pueblos originarios, pueblos indígenas, que en nuestro caso son poblaciones que corresponden aproximadamente cerca a un 10% de nuestra población. Entonces, para nosotros esa es como la salida que estamos trabajando. Hay unas mesas de discusión, hay una propuesta, ¿no?, de reforma, hay muchos elementos de formación, hay otros aspectos que se están trabajando con las comunidades desde su tipología de atención primaria orientada a la comunidad, y que esperamos, pues, en otra ocasión que las podamos acercar. Yo dejaría ahí como para que, Diana, creo que había una parte también de otra pregunta y que quieras complementar, entonces adelante. Gracias, profesor. Bueno, pues aquí hay varias cosas también que hemos identificado, y es precisamente también en el grupo estamos empezando a mirar
¿Qué vamos a hacer frente a este ejercicio de la comunicación? Y estamos empezando a crear una línea con el profesor Jesús, precisamente sobre la comunicación en salud, porque también hemos visto que precisamente hay un problema importante de comunicación a la hora de la construcción de todos estos escenarios. Entonces, ya estamos empezando a pensarnos en esta línea de investigación con el objetivo de que nuestro grupo de investigación, que se enfoca en políticas de salud, tenga una línea de comunicación que nos permita generar también procesos para entender y para poder articular también estas comunidades, porque si algo también quedó claro en el ejercicio es que aunque muchos ya se están organizando y están participando, hay otros que todavía se sienten excluidos porque no les ha llegado la información, a pesar de que ya llevan varios años trabajando. Hay otros grupos que no han logrado insertarse en estos procesos y es importante que ellos lo hagan, pero para eso se necesita una formación, no solamente en temas de participación, sino en diferentes aspectos. Así que pues allí ya estamos pensándonos en este ejercicio también desde una nueva línea de investigación para este ejercicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús, a Diana Samira. Tenemos 3 preguntas, 2 en el chat, una en sala. Antes voy a leer un comentario que nos hace Elizabeth Loza Ramírez desde Facebook. Allí nos sigue y dice: felicidades por su trabajo e investigación. Me parece acertada y congruente unificar criterios y saberes de la medicina indígena y la medicina de la salud occidental. Muchísimas gracias, Elizabeth, por este comentario. Voy a darle el paso, antes de leer las 2 preguntas del chat, a la doctora Yolanda Martínez, que se encuentra en sala, para que formule su pregunta. Adelante, doctora Yolanda. Muchísimas gracias. Me uno a las felicitaciones de esta espléndida presentación y me permito hacerle una pregunta al doctor Alercio. Bueno, después de este comentario, creo que el trabajo en territorio, el trabajo de campo, es la piedra angular para lograr la gestión y diseño de un plan de desarrollo territorial del que usted hablaba, que de manera ideal se vea reflejado en programas y políticas públicas. El proceso se adivina que es de alta complejidad por los diferentes niveles de organización que es necesario armonizar. ¿Cuál es, de acuerdo a su experiencia, doctor, la estrategia para lograr esa armonía de lenguajes, por lo que se refiere a las competencias sociales, técnicas y psicoemocionales de los integrantes de los equipos de trabajo, independientemente de la disciplina profesional a la que se encuentren adscritos? Doctor, le voy a agradecer mucho esa respuesta. Y la segunda pregunta, que aprovecho para hacerla de una vez, es para la maestra Samira. Maestra, el entusiasmo que se vive actualmente ante las herramientas de la inteligencia artificial resulta, bueno, de gran importancia el reconocimiento de esta dimensión comunitaria como fuente de experiencias significativas que potencialmente se convierten en datos numéricos, pero sin perder el corazón cualitativo de la información. ¿Cuál sería, me gustaría conocer cuál sería la recomendación que usted daría a los programas educativos de las disciplinas de la salud para conservar el equilibrio en el peso que se otorga a estos dos abordajes en el análisis y la interpretación de la realidad? Maestra, bueno, agradezco anticipadamente la respuesta y me congratulo de haber estado en esta sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Yolanda, por su inquietud. Realmente su inquietud me permite hablar de una parte que también no solamente es el tema de los planes de desarrollo del país, sino que los sistemas propuestos de intervención en salud para poblaciones vulnerables, el tema del CISPI y todo lo que tiene, pues tiene una gran cantidad, digamos, de componentes desde el punto de vista de la gestión pública, pero también, por otro lado, cómo lo interpreta, ¿no? Y cómo lo ha desarrollado las poblaciones que tienen esa obligatoriedad, porque es obligatoriedad ya por normativa de gobierno y de Estado,
de que haya un sistema para población vulnerable en salud. En ese ejercicio, sí, el gobierno de turno viabiliza un plan de desarrollo para el país. Y en este momento nosotros tenemos un plan de desarrollo para el gobierno de turno, que pues estemos a favor o no, pues es lo que nuestro Congreso aprobó y eso tiene un ejercicio detrás muy fuerte financiero, presupuestal y que se va a ir viabilizando. Y en ese ejercicio, a la par, ¿sí?, están las propuestas de los planes de vida, llamados así, porque esos planes de vida son lo que permite que la voz de estas personas, los marginados, los vulnerables, lo que hablábamos antes, y sobre todo poblaciones raizales, afro, y sobre todo en este caso indígena, como el de que estamos tratando el día de hoy, ellos proponen unos capítulos específicos. Entonces esos planes de desarrollo, llamados planes de vida, comienzan a tener protagonismo y comienzan a tener un diálogo que llega a ser fluido, por ejemplo, en el caso del capítulo étnico, no por poblaciones, sino étnico, para el tema de salud pública a través del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. ¿Qué quiere decir? Que lo que se propuso ahí y se acordó, porque esos son mesas de trabajo, aquí se están trabajando mesas desde el sector salud para poblaciones étnicas, mesas interculturales en salud en territorios, mesas regionales, y con ello entonces se proponen una serie de aspectos políticos, aspectos administrativos, aspectos técnicos y algo muy importante, aspectos culturales e interculturales. Quiere decir que ese es el insumo fundamental a partir de lo que aquí se utiliza como metodologías ASIS, que es análisis de situación de salud. Y esas análisis de situación de salud ya no los están haciendo solamente los técnicos, ¿no? Médicos, enfermeras, promotores, no, sino que aparte que ya hay mucha gente capacitada de estas etnias en el tema, también las ciencias sociales, hay antropólogos, hay economistas, hay sociólogos, ¿no? Etcétera. Pero también hay todo un saber, ¿sí? Médicos tradicionales, parteras, promotores, gobernadores, curacas, bueno, en fin, o sea, se ha comenzado a acercar y hay unas propuestas de diálogo y eso ha ido avanzando. No como quisiéramos, porque realmente no es que hemos avanzado mucho. Hay experiencias exitosas como la que mostramos hoy, pero también ahorita que nos vamos a ir para la región Caribe, en nuestro ya tercer año de trabajo con el tema del podcast, pero es que es un trabajo de largo aliento de la línea de una de las líneas de investigación fuertes del grupo. A la región Caribe hay mucho que decir desde otros saberes. Allá que vamos a mirar, allá vamos a mirar algo que aquí no vimos, y es el efecto de las prácticas interculturales en salud. Quiere decir que a partir de saberes de poblaciones afro, ¿no? Pues de poblaciones que están en la Sierra Nevada, de poblaciones que están en lo que tiene que ver con el Valledupar y la Serranía, ¿sí? Cada uno de esos hay territorios y hay poblaciones que ya tienen experiencias exitosas en salud. Quiere decir que ese saber y esa cosmovisión particular guía unas prácticas y hay resultados positivos en salud. Eso es lo que queremos visibilizar ahora para que forme parte de estos modelos de atención integral territorial, se llaman modelos MAITE, que está enmarcado en una política nacional de atención integral en salud. Entonces, esa es como la dinámica, ¿no? Pero, ¿quiénes están participando? Por el sector oficial, pues hay todo un equipo técnico que trabaja, no solamente desde el ministerio, desde las direcciones departamentales, sino que hay grupos específicos que son los que van a territorios y son los que están haciendo estos acercamientos. Pero por otro lado, están las mesas interculturales en salud. Y en esas mesas interculturales también tienen toda una serie, ¿no?, de personas que se han ido capacitando, pero también tenemos un problema ahí,
que ahí es donde llegan todos los organismos internacionales de asistencia con intereses. Entonces, ustedes más que nadie saben, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos tratando de fortalecer es un equipo de trabajo con una mirada que sea más decolonial y que no sea de asistencia. Y eso no es fácil, ¿sí? Porque lo que vemos a veces es que se nos va el conocimiento ancestral, que nuestras farmacopeas ya forman parte después de principios activos de tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, estos equipos, que son los equipos también basados en la atención primaria, son los que se están haciendo. O sea que más o menos esa es la dinámica que se está trabajando, ¿cierto? Y que pues hace que podamos hablar de 3 aspectos grandes de la intersectorialidad, porque no solamente está trabajando el sector salud. Estamos trabajando lo que es participación ciudadana con actores políticos, técnicos y sociales. Y estamos trabajando algo muy fuerte, ¿no? Que es la gobernanza. O sea, esto es un gobierno entre todos. Tiene que ser un gobierno, ¿sí? No de asistencia, sino de autonomía basado en un trabajo comunitario. Entonces, más o menos esa es como la estructura. No sé si quedó bastante claro. Espero que le haya servido. Cualquier cosa nos puede escribir y con mucho gusto podemos compartir más sobre el tema. Le doy la palabra a Diana. Ok. Bueno, gracias, profesor Jesús. Bueno, la pregunta sobre la inteligencia artificial es una pregunta de gran interés y además muy de moda en estos momentos en los que la inteligencia artificial se está convirtiendo cada día más en un protagonista en las aulas y en general en la vida de los comunicadores. Nosotros tenemos ya la inteligencia artificial en muchos escenarios que nos llevan además incluso a pensar y que digamos que hay muchas cosas que a futuro pues las realizarán estas inteligencias artificiales, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pensamos en este tipo, por ejemplo, de proyectos o de trabajos, la inteligencia artificial se vuelve un ejercicio de exclusión, ¿sí? Y no podemos quitar de la mente que nosotros, así como tenemos poblaciones que tienen acceso a las nuevas tecnologías, también hay muchas poblaciones que no lo tienen, ¿sí? Y a pesar de que he tenido la oportunidad, por ejemplo, hace muy poco, hace como un mes, tuve la oportunidad de realizar un trabajo con unas mujeres indígenas, todas se conectaban a Internet perfectamente porque son mujeres que han tenido acceso a educación y que son lideresas en sus comunidades, son de diferentes comunidades y además jalonan procesos de comunicación y están insertas en todos estos procesos de la tecnología, pues son muy pocas en la vida real las personas que en territorio tienen acceso a estas tecnologías. Por ejemplo, incluso si pensamos en nuestro país, en los sistemas de educación, en nuestras sedes de la Universidad Nacional, por ejemplo, hay territorios en donde el Internet no funciona, ¿sí? Estamos hablando de nuestra Universidad Nacional, que es considerada una de las universidades más importantes del país y tenemos problemas de Internet. Entonces, la inteligencia artificial sí seguirá, no se va a ir, o sea, se va a quedar y seguramente vamos a tener que aprender a convivir con ella y a mirar de qué manera trabajamos sin agredir además a quienes no acceden a ella. Pero también es una herramienta muy interesante. Hace más o menos un año tuve la oportunidad de participar en un congreso en el que la inteligencia artificial era utilizada para generar unos escenarios de práctica muy interesantes para los estudiantes en temas, por ejemplo, de cirugía, de microcirugía, de muchos temas de salud que disminuían distancias, permitían la conectividad entre personas. Ahorita el metaverso va a ser parte de nuestra vida, indiscutiblemente. Latinoamérica tal vez entrará y está entrando más lento que en los otros países, pero lo tenemos que ir haciendo porque la inteligencia artificial no se va a ir sin permitir que se convierta en un espejismo, que no nos deje ver
a la gente en nuestro territorio, que necesita que nos reunamos con ellos en la vida real, que necesita que dialoguemos con ellos presencialmente, porque pues nuestra realidad es así. Nosotros tenemos personas que requieren también que nos acerquemos al territorio. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes por estas intervenciones, dando respuesta a preguntas que se han generado. Saludamos a Rachel García Reina, a María Luisa Ramos, a Juana Castro, quienes desde Facebook también extienden sus felicitaciones y comentarios muy positivos para esta presentación. Voy a proceder a leer las dos preguntas que estaban pendientes y le doy paso al doctor Noé, que también está solicitando la palabra. Creo que ya Diana ha hablado bastante de los podcasts que se han realizado pues, en las comunidades. Y Vianita Argüelles nos hace una pregunta precisamente relacionada con ello. Ella dice, ¿han podido documentar las contribuciones del podcast en las comunidades? Y adicionalmente dice que en términos de la generación del conocimiento y apropiación del conocimiento para el sistema de salud hegemónico, ¿cuáles han sido las contribuciones que les ha permitido este trabajo? Y que muchas gracias por sus valiosos aportes. Entonces, abro la discusión nuevamente. Bueno, el tema, profesor, si le parece, yo empiezo a hablar del tema de los podcasts en el territorio. Bueno, estamos precisamente en este ejercicio de acercar estos productos al territorio, porque estuvimos en un primer momento en ese diálogo para recogerlos y ahora estamos en este ejercicio de devolverlos, ¿sí? Que ha sido bastante retador, precisamente por lo que les estamos comentando de las limitaciones al acceso a la tecnología de nuestras comunidades. Entonces, estamos en ese proceso de acercar todos estos productos a los territorios. En este momento, esa página web que les mostramos hace un momento hace parte de ese ejercicio porque empezamos a identificar cosas como que el sistema de construcción de podcast de nuestra Universidad Nacional es muy amplio y no era fácil, por ejemplo, identificarlos solamente nuestros podcasts. Entonces, por eso decidimos generar un espacio en donde se puedan ubicar fácilmente. Otra cosa que teníamos, ¿por qué podcast? Porque el podcast se puede descargar y mandar por WhatsApp. Es una de las cosas que hemos visto también, y es que en los territorios las personas usan WhatsApp. Y los podcasts se permiten enviar por WhatsApp. Entonces, y se permiten estos podcasts que ustedes y esta página que ustedes vieron, nos permite descargar los podcasts para que ellos los puedan rotar. Pero en este momento, hasta ahora estamos en ese ejercicio de entregarlos nuevamente, aunque ya se había hecho un acercamiento y se les habían enviado. Resulta que hemos identificado que se envían a los líderes, pero los líderes tampoco tienen como esas habilidades para bajar toda esa información. Estamos buscando alternativas que nos permitan bajar la información con las comunidades. Profesor, si usted quiere agregar algo al respecto. No, creo que está muy bien ya en este cierre. Lo único que podría yo complementar es que estamos en este momento para cada temporada haciendo un producto adicional, un producto de cierre, y esa es la idea, ¿no? Que se pueda hacer un ejercicio de divulgación masiva, un ejercicio, por ejemplo, que esperamos que sea muy rápidamente apropiado por las comunidades y que tengamos la posibilidad de que haya una mayor difusión. Creo que hay un ejercicio de divulgación y difusión que no es nada fácil, que estamos en ello y que esperamos que finalizando este año tengamos ya estadísticas, manejo, digamos, de retroalimentación, ampliación con comentarios, bueno, en fin, interacciones, o sea, hay mucha serie de cosas que se pueden hacer y que esperamos que en esta línea de trabajo de comunicación en salud, pues con otro proyecto que ya se nos viene, vamos a tener unos working papers también, bueno, una cantidad de cosas ahí también. Entonces, muy amables, no sé si hay algo más, Jaime, nos toca ahorita ya para irnos a clase. Entonces, Claro que más, sí, doctor Jesús, doctora Diana. Bueno, voy a darle la palabra entonces al doctor Noé, que tenía una intervención allí desde hace un ratico. Entonces, adelante, doctor. Gracias, doctor Jaime. Bueno,
un comentario y una pregunta, pero ya sé que ya tienen prisa. Bien, primero felicitarlos por interesante conferencia y transmitirnos los hallazgos de su investigación. Y invitarlos, si el doctor Jaime lo corrobora también, a su equipo para que formen parte del Seminario de Salud Pública. Entonces, en caso de aceptar, pues que se coordine con el doctor Jaime para ver los arreglos en cómo sería, porque sí nos falta equipo de traducción de la investigación a políticas públicas. Y mi pregunta es así, ¿cómo todo este conocimiento que están generando, además de que lo están transmitiendo, pues desde mi punto de vista genera también líneas de investigación o proyectos específicos? Además de que ustedes ya están haciendo una, esta va generando varias. Y ahí pues me surge un montón de dudas que por el tiempo no voy a comentar, pero la otra principal para mí sería cómo traducir todos estos hallazgos en la educación, en el personal de salud, tanto de licenciatura como de posgrado, si están haciendo algo al respecto. Muchas gracias. Bueno, profe, creo que usted con esa pregunta nos invita también a comentar varias cosas en cuanto a lo que es la perspectiva y los proyectos que tenemos a corto y mediano plazo. Sí, efectivamente, creo que uno de nuestros, digamos, deberes misionales es precisamente el ejercicio formativo, tanto en pregrado como en posgrado. Y en ese ejercicio, pues sí hemos avanzado, tenemos una cátedra, ¿no? Específicamente sobre atención primaria en salud, que es para todos los estudiantes de las disciplinas de las ciencias de la salud de nuestra Facultad de Medicina. Y ahí pues es bastante interesante cómo mucho de lo que ustedes vieron acá hoy lo utilizamos como herramienta didáctica y de divulgación y de discusión, como pueden ser los capítulos de los podcasts, como pueden ser las reflexiones de las entrevistas. Bueno, hay muchas cosas que se utilizan como herramientas formativas. Por otro lado, también tenemos ya, digamos, de una manera más avanzada en el ejercicio formativo, pero más que todo aplicado a lo que es el sistema sanitario actual y pensando en la perspectiva que tienen nuestras no, sino las propuestas que se están haciendo a nivel de cambio del modelo de salud colombiano, un diplomado sobre atención primaria y su relación con el Sistema General de Seguridad Social en salud del país. Es un diplomado completamente virtual y que pues también les estaremos enviando porque pues es algo que lo vamos a estar divulgando y ya nos han pedido bastantes espacios en otros sitios para divulgarlo y para que puedan participar. Eso, ese interés. Y por otro lado, proyectos de investigación, tenemos uno sobre análisis ya político con un ejercicio un poco más fuerte, donde estamos haciendo un trabajo de colaborativo y en diáspora con otras universidades acá en Colombia, específicamente en Bogotá, en el cual pues vamos a tener un laboratorio de análisis, unos aspectos de salida, de divulgación y de discusión simultánea, como es la propuesta. Esperamos que en el corto plazo ya tengamos avances de él. Entonces, en este momento, digamos, estos aspectos que hemos tocado hoy nos han dado muchas luces y ha permitido que trabajemos en varias líneas, en la línea de docencia, en la línea de investigación, y se siguen proponiendo algunos trabajos ya con las comunidades, específicamente en Bogotá, para que nuestros estudiantes puedan ir a hacer APS, salud familiar, algunos elementos de salud pública con base en todos estos hallazgos. O sea, eso nos está permitiendo, entre comillas, reestructurar parte de nuestros espacios académicos y esperamos a mediano plazo tener una propuesta de cambio curricular en las ciencias de la salud basado en todos estos elementos que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias.
Agradecemos una vez más entonces la participación del doctor Jesús Ortega, profe, qué bueno volverlo a ver también, a la doctora Diana Samira y a toda nuestra audiencia, extender también el agradecimiento por su participación en la sesión. Procedemos en este momento a hacer la entrega de las constancias de participación a nuestros ponentes. No sé si alguien me quiere, por favor, ayudar a proyectar para poder hacer la respectiva entrega de los certificados. Bueno, muchísimas gracias por compartir allí. Voy entonces a leer nuestra constancia. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública y todas las universidades adscritas allí de Brasil, Colombia, Nicaragua y México, que son organizadoras de este espacio del Seminario Internacional de Salud Pública, que le otorgan la constancia a Jesús Alercio Ortega Bolaños por su valiosa participación como ponente con el tema Saberes de Salud, Región Amazónica, una experiencia de comunicación intercultural. De igual manera, le hacemos entrega de la constancia a Diana Samira Romero Criollo, quien también participó como ponente en este espacio y que esperamos nuevamente tenerlos por acá como miembros de equipo en el Seminario Internacional en Salud Pública. En este momento le cedo la palabra a la doctora María Luisa Ramos Ibarra, quien nos comentará acerca de nuestra próxima sesión del seminario a realizarse el lunes 11 de septiembre. Adelante, doctora María Luisa, ¿está? ¿O el doctor Héctor? Sí, aquí estoy presente, gracias. Buenos días a todos. Pues quiero agradecer la oportunidad que me dan para hacer cordialmente la invitación a nuestro próximo seminario, como ya se mencionó, el 11 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. La ponente es la doctora Nina Bodanchikova, que nos presentará el tema Logros de la Red Internacional de Bionanotecnología con impacto en biomedicina, alimentación y bioseguridad del CONACYT. La doctora Nina pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3, cuenta con más de 287 publicaciones, de las cuales 200 de ellas son 200 artículos internacionales y cuenta con diferentes patentes, tanto con empresas privadas como por parte de diversas universidades. Ella trabaja actualmente en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Ensenada, Baja California. Pues muchas gracias y esperamos que todos se puedan conectar. Están cordialmente invitados. Gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias. Muy bien, pues con esto cerramos la sesión del día de hoy. Los esperamos en 15 días con esta interesante conferencia y de parte de todos los organizadores agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Que pasen buenas tardes.